Hola viajeros y viajeras. Hoy nos embarcamos en un emocionante recorrido por la icónica ciudad de San Francisco, en la costa oeste de Estados Unidos. En este vídeo, te llevaré a explorar los 10 lugares imprescindibles que hacen de San Francisco un destino único en el mundo. Desde el icónico Golden Gate hasta el encanto de los tranvías y las colinas, esta ciudad tiene mucho que ofrecer. Así que prepárate para descubrir la magia de San Francisco. 1. Puente Golden Gate. El Golden Gate Bridge puede que sea el puente más famoso del mundo, incluso más que el de Brooklyn. Fue el puente colgante más largo del planeta durante 27 años. Se construyó entre 1933 y 1937, y fue una obra de ingeniería en esta época. Su longitud total es de 2.737 metros. La parte colgante es de 1.970 metros, y la que está suspendida entre las dos torres de 227 metros de altura es de 1.280 metros. La distancia desde el puente hasta el agua es de 67 metros, para dar paso a los barcos que entran y salen a la bahía. Cuenta con 3 carriles en cada dirección para coches, además de carriles específicos para peatones y bicicletas. 2. Alcatraz. También se la conoce como La Roca. Fue una fortificación militar. Posteriormente, pasó a ser una prisión, por lo que es mundialmente conocida. La cárcel, donde cumplió condena Al Capone entre otros, estuvo activa durante 29 años y se cerró en el año 1963. En 1972, se convirtió en parque nacional y se puede visitar. Para llegar a la isla, debes coger el ferry de Alcatraz Cruises, que es el único que hace el trayecto hasta ella. 3. Cable Cars. No te puedes ir de la ciudad sin montarte en el mítico Cable Car. Aunque es una especie de tranvía, no es el regular, sino un monumento en sí. Con ellos podrás recorrer varias zonas de la ciudad en una de sus 3 líneas. El primero empezó a circular en 1873, y estuvo a punto de desaparecer en 1947 por los elevados gastos de mantenimiento. Sin embargo, se salvó y acabó siendo declarado Patrimonio Histórico Nacional en el año 1964. 4. Calle Lombard. La Lombard Street es una calle orientada de este a oeste. Empieza su recorrido en el Presidio y acaba en el barrio de Embarcadero. Lo que la hace tan especial es su tramo en zigzag entre las calles Russian Hill y Hyde Street, donde la calzada da hasta 8 giros. Esta calle se diseñó así para reducir su pendiente de 27 grados, y para que pudieran circular automóviles sin problemas. 5. Castro. El barrio de Castro es parte de la razón por la que San Francisco es conocida por ser una de las ciudades más abiertas y liberales del país. Este es uno de los mejores barrios LGBT, donde vive mucha gente de la comunidad y hay muchos locales de ambiente. Aquí vivió Harvey Milk, activista LGBT y que después se convertiría en el primer concejal abiertamente homosexual. Además de restaurantes, tiendas y locales, en este barrio hay lugares de interés como el Teatro Castro, el edificio donde vivió Harvey Milk o el Parque del Triángulo Rosa. 6. Casas Painted Ladies. Estas casas victorianas se encuentran en el barrio Alamo Square. También se las conoce como las Seven Ladies. Las encontrarás en Staina Street, enfrente del Parque Alamo Square Park. Un buen plan es llevarte un picnic al parque, y disfrutar mientras observas estas coloridas casas y, al fondo, otros edificios emblemáticos de la ciudad. 7. Fisherman's Wharf. Esta es la zona vieja del puerto, construido en el año 1853. Es un lugar muy turístico debido a la variedad de actividades y atracciones, como el Museo de Cera Madame Tussauds o el submarino Pampanito. Sin embargo, la atracción más conocida de este puerto se encuentra en el Muelle 39, y no es otra que los leones marinos que toman el sol tranquilamente. Aquí también encontrarás muchas tiendas y restaurantes, donde podrás probar el típico pan con sopa de marisco, y muchos otros platos de pescado. 8. Twin Peaks. El nombre es muy descriptivo, pues se refiere a las 2 colinas que son casi iguales. Tienen una altura de 280 metros, y son la segunda cima más alta de la ciudad. Lo más destacable de este lugar es que tendrás las mejores vistas de la ciudad. Al estar localizado casi en el centro geográfico de San Francisco, las vistas panorámicas son privilegiadas. 9. Grace Cathedral. Esta es una iglesia de estilo gótico cuya construcción acabó en el año 1964. Quizás te resulte similar,
pues la fachada se parece a la de Notre Dame de París. En su amplio interior, podrás contemplar muchas cosas, como los mosaicos, las vidrieras, el laberinto en el suelo, la capilla, el carrillón de 44 campanas y el órgano. Además, es una de las pocas catedrales en las que queda un coro masculino, el Grace Cathedral Choir of Men and Boys. 10. Sausalito. Sausalito es una pequeña población al otro lado de la bahía de San Francisco. Destaca por las más de 400 casas flotantes tan características y peculiares en la zona costera. Además, desde Sausalito, tendrás unas vistas muy buenas de San Francisco y de la isla de Alcatraz. Para llegar a Sausalito, puedes ir en bici, en ferry o en coche. Y así concluye este listado de lugares imprescindibles de San Francisco, una ciudad fascinante. Espero que te haya inspirado a planificar tu próxima visita a la ciudad. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like y suscribirte para más aventuras por descubrir. Hasta la próxima.